Lo Sí, digo así. también me presento así, pero no sé. Lo que pasa que ahora se da por ahí un movimiento inverso, bienvenido, que es que muchas chicas conocen el feminismo en la universidad. Me parece una cosa súper interesante. Cuando nosotros empezamos en la universidad no entraban estos temas. Entonces, bueno, yo soy antropóloga y antes de recibirme empecé a militar después de la Guerra de Malvinas, que el panorama aquí se abrió para distintos tipos de participaciones políticas que culminaron con el llamado a elecciones y, como ustedes saben, subió Alfonsín en diciembre de 1983. Bueno, a partir de 1982, después de Malvinas, después de abril, mayo, después de la derrota, la censura se ablandó un poco y empezaron a salir demandas de participación política en general y dentro de ellas las de las feministas exigiendo más democracia a la democracia, ¿no? Que ese era un poco el discurso que nosotras teníamos en los años 80, porque bueno, había una demanda de toda la sociedad de democratizar los estamentos, de llamar a elecciones, como finalmente se hizo, de cambiar las leyes que eran injustas, como que no existía la ley de divorcio, no existía la patria potestad compartida, la patria potestad era solo por el padre. Bueno, un montón de demandas que se fueron logrando. Pero además de esas demandas, el discurso feminista empezó como les decía, a exigir más democracia a la democracia, en el sentido de democratizar la vida cotidiana, la vida privada, que era lo no visto como político, ¿no? O sea, la política era lo que pasaba en las instituciones, la política es lo que pasaba de la calle de la casa para afuera, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto yo empiezo a militar en el feminismo. Había un lugar muy importante en los años 80 que eran las jornadas de ATEM, un grupo feminista que se llama Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, que empezó ya en el 82, todavía en dictadura, a hacer unas jornadas que al principio se llamaban de la familia para disimular y después se empezaron a llamar jornadas feministas, que era un espacio súper interesante donde nos encontrábamos una vez al año. Ese espacio hoy no existe, ¿no? Como tal, por ahí porque no debe existir, era para esa época, no sé, pero era algo muy valorado por todas nosotras porque era una jornada completa de la mañana a la noche donde había distintas actividades. Bueno, esa es como mi historia con el feminismo. A partir de esa militancia, cuando termino mi carrera de antropóloga, que estaba bastante deteriorada durante la dictadura, casi paralizada, bueno, trato de empezar a que la antropología se haga cargo de esos cambios que estaban sucediendo en las disciplinas en otros lugares del mundo, ¿no? De hecho, la antropología fue una de las primeras disciplinas a las que las feministas recurrieron por ese carácter comparativo, con eso de que estudia sociedades diferentes a la occidental, para encontrar, digamos, respuestas a distintos interrogantes sobre la situación de la mujer. Costó mucho, porque el grado, los estudios de grado, cuesta más modificarlo que el posgrado. Es más fácil que haya un posgrado en estudios de género. De hecho, yo soy directora de la primera maestría que ofrece carácter de máster o maestría, depende del país como se la denomine, de género, que es la de la Universidad de Rosario, que empezó en 1993. Fíjense lo antigua que es. Pero siempre como posgrado, es una maestría. O sea, romper la transformación en el grado, además de que es una cuestión política que a veces se alarga demasiado, que tiene que estar de acuerdo los tres claustros, estudiantes, graduados, profesores, para cambiar los programas, cuesta más incorporar la perspectiva de género. Por ahí ahora no tanto, pero cuando yo empecé sí, porque se veían otras desigualdades, pero no se veía la desigualdad de género. Los antropólogos que somos tan revolucionarios, queda muy claro que la raza y la clase es importante, pero el género no. Entonces cualquier profesor prestigioso se sentía con derecho a sonreírse, a hacer chistes homofóbicos, lesbofóbicos, ¿no? Cosa que nunca se permitiría
que haga sobre un pueblo originario. Eso sería un pecado mortal y sería expulsado de la academia. Pero hacerse el banana con la homosexualidad es como una cosa tolerada. Bueno. Entonces a mí lo que me interesa, más allá de mi historia, soy una egocéntrica total, si me dejan hablar de mí puedo estar con las 2 horas, es contarles un poco algo que me interesa, porque veo que ustedes son bastante jóvenes, es un poco rastrear los orígenes y el cambio tan importante que introduce el feminismo, tanto como movimiento social, que obviamente lo que tenemos que pensar es que son los movimientos sociales los que inciden en la academia y los que inciden en cualquier tipo de conceptualización. Primero está el movimiento. ¿Ustedes se imaginan el concepto de clase o Marx escribiendo si no hubiera existido la clase obrera? Imposible, ¿no es cierto? Existía la clase obrera y existía el sindicalismo cuando Marx escribió. Entonces, lo mismo pasa con el feminismo y todos los conceptos que hoy estamos manejando. Son una lenta construcción histórica que parte de las mujeres en la calle, de las mujeres como plantearse como colectivo, ¿no? Porque lo que no tenemos que olvidar es que mujeres que se opusieron a lo que les tocó vivir en su momento histórico, hubo siempre. Pero eran casos individuales. Yo digo, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. No sé si vieron que están en Netflix hay una serie mexicana sobre ella. Si no son ateas furiosas como yo, lo pueden ver sin sulfurarse. Yo me pongo muy nerviosa viendo esos curas. ¡Ay, Dios! Pero es buena, la serie es buena. La serie es buena, porque está toda... Por ejemplo, Sor Juana era alguien diferente a lo que era en su época el común de las mujeres, porque estaba prohibida, ella vivió en 1600, ¿no es cierto? Después de 1600, creo que nació por 1650, por ahí. Ella escribía, y bueno, primero sabía, hay una escena ahí de la serie muy interesante que la ponen a prueba y está sentadita sola alrededor de un montón de sabios que eran religiosos, aunque para mí es contradictorio, pero ahí en esa época lo que sabían leer y escribir eran profesores y la universidad era católica, no había universidad islámica, ¿no? Entonces la ponen a prueba y ella sabía latín, griego, todo el conocimiento de la época que le había enseñado su abuelo en su casa, porque ella no podía. En un momento pensó ir disfrazada de varón a la universidad, pero era un poco ingenua, se iban a dar cuenta enseguida, pero bueno. La cuestión es que Sor Juana tenía una rastrea de la poesía y su propia vida, una reacción que no era común, una forma de vivir que no era común de la época, pero era algo individual. Lo que tenemos que pensar es cuándo las mujeres como colectivo irrumpen y bajo qué contexto, porque las cosas no son porque sí, digamos. Que aparezcan en el siglo XIX o el pensamiento contestatario respecto a la mujer como colectivo es a raíz de la Revolución Francesa, que ustedes la deben conocer tanto como yo, por los cambios que significó, ¿no? ¿Por qué decimos que arranca en la Revolución Francesa? No quiere decir que se haya formado, porque sabemos muy bien que los movimientos no nacen de un día para el otro, ¿no es cierto? Son una construcción que nace de abajo hacia arriba. Está bien. Toda construcción de abajo es difícil encontrar un origen. Lo que sí podemos afirmar es que durante la Revolución Francesa, con sus ideales universales de libertad, fraternidad e igualdad, da el marco propicio para quienes se sienten excluidas de esas demandas, planteen, ojo, esto no es universal, están dejando a una cantidad de grupos fuera. Por ejemplo, los varones que no eran propietarios, los que no eran blancos, y a todas las mujeres. O sea, que hay un planteamiento de una igualdad en la sociedad, o sea, hay una contradicción entre un discurso que se proclama, estoy hablando de los filósofos, ¿no?, que después fueron retomados durante la Revolución Francesa, esos que hemos estudiado, como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etc. Quienes vienen de la ciencia de la educación saben que Rousseau tiene el libro del Emilio, que plantea cosas muy progresistas respecto de una futura sociedad, pero tremendamente reaccionario en cuanto a las diferentes, digamos, roles masculinos y femeninos.
porque, bueno, esas son las grandes contradicciones de los filósofos. Entonces les decía que la Revolución Francesa da el marco porque plantea una universalidad. Por ejemplo, una de las primeras obras importantes es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, nunca mejor dicho el hombre, porque no incluía a las mujeres. Por eso Liv de Bush, una revolucionaria, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Después terminó en la guillotina, ¿no? Pero la cuestión es que, entonces, como un colectivo que demanda derechos, las mujeres aparecen en esta época donde se plantea una nueva sociedad, una sociedad democrática basada en la representación. Entonces, cuando las mujeres quieren formar parte de la polis, digamos, de ese mundo de la representación política, quieren ser ciudadanas y se les impide, ahí comienzan a demandar que ellas son ciudadanas y tienen derecho a participar. Y como pasa con todos los grupos oprimidos, cuando levantan cabeza, como hicieron los esclavos con los movimientos abolicionistas, ahí es cuando se escriben las cosas más terribles contra ese grupo. Por ejemplo, el Tratado sobre la Desigualdad de las Razas Humanas de Gobineau se escribe cuando estaban los esclavos pugnando por su liberación. O sea, cuando un grupo nadie se había puesto a reflexionar sobre la mujer, si era ciudadana o no era ciudadana, hasta que no demanda, no piden, claro, la representación. Entonces ahí aparecen tratados donde se retoman viejas cuestiones, ¿no?, de la tradición judeo-cristiana, como la mujer como peligrosa, porque la mujer es pasión y el hombre es razón, ¿no es cierto? Esa vieja dicotomía que aparece siempre. La mujer, al tener una fisiología más expuesta, está como más pegada a la naturaleza, porque la mujer da de mamar, las mujeres menstruan, entonces hay como una cuestión de que la mujer es como más salvaje y hay que tratar de dominarla, y por eso hay reglas de pudor hacia ella y un montón de limitaciones. Entonces, bueno, ahí empieza la gran discusión. No quiere decir que ahí empiece el movimiento feminista. Primero porque la palabra feminismo aparece hacia 1880 y dentro del mundo francés. Lo que va a haber es, bueno, movimiento de liberación de la mujer y manifestándose de distintas maneras, porque fíjense que durante todo el siglo XVIII, la Revolución Francesa en 1789 comienza, ¿no? Hasta, bueno, ya en 1804 la reacción napoleónica vuelve a instaurar las leyes antiguas y demás. O sea que es un periodo bastante corto, tumultuoso, de peleas intestinas. Pero lo que podemos hablar del feminismo como movimiento de liberación de las mujeres, es a partir del siglo XIX hasta por las primeras 2 décadas del siglo, como en el 1920, más o menos. Esto es lo que se denomina la primera ola. Entendiendo como ola el momento, porque obviamente lo de primera ola se lo puso la segunda, que era del siglo XX. En los años 60 y 70 dicen, estamos viviendo, dice una feminista, la segunda ola del movimiento más importante del último siglo. Entonces ahí bautizó a posteriori a este movimiento como la primera ola. Dentro de la primera ola estaban las sufragistas, con las distintas variantes. ¿Vieron la película Suffragette? Sí, sí, me encanta. En realidad lo traducen como sufragistas, pero no es exactamente, porque la Suffragette es como el ala radical de las sufragistas, son las que hacen acción directa. Por eso ya vieron que ponen bombas en los buzones, bueno, y esa que se tira delante de los caballos que mueren. Pero digamos, las sufragistas son todas aquellas quienes luchan por cambios legales, fundamentalmente el derecho al voto. Pero el derecho al voto implicaba otros derechos que ahora vamos a ver. Pero, ¿por qué hacemos estas desmarcos sufragistas? Porque las podemos denominar, no despectivamente, sino para tratar de ser más o menos justas, como reformistas. ¿Por qué? Para separarlas de las, no separarlas, porque en realidad no eran comportamientos estancos, para diferenciarlas de las socialistas y las anarquistas.
también se ocupaban de la situación de las mujeres, pero dentro de un cambio social general. Ellas querían derrocar al capitalismo. En cambio, las reformistas no necesariamente. Lo que querían era que hubiera igualdad legal, ¿no es cierto? Tener los mismos derechos que tienen los hombres. Sobre todo, acá era fundamental el derecho a la educación. Había limitaciones reales de carreras que no podían seguir las mujeres, estaba vedado el ingreso a la universidad. Entonces, la educación iba junto con reformas legales que no implicaban solamente el voto, porque lo que ustedes tienen que, ahora viendo las discusiones alrededor del derecho al aborto, ustedes ven que hay temas que aglutinan un conjunto de temas. El derecho al aborto hace que, por ejemplo, se hable de cuándo empieza la vida, tema que nunca se habla más que cuando las mujeres quieren el derecho al aborto. Porque después es un tema, ahora porque no se discute cuando empieza la vida, no, ahora es la ofensiva contra la ESI. ¿Vieron todos los que decían que había que haber educación sexual? Todo se solucionaba con la educación sexual. Bueno, entonces, el derecho al voto aglutinaba un montón de discusiones que hacían a la naturaleza de lo femenino y de lo masculino, que hacían a la educación. Una gran preocupación de todo el siglo XIX, que arranca en la época de la Revolución Francesa, es pensar la educación, pensar los futuros ciudadanos y ciudadanas. Eso pensaban las feministas ciudadanas, se hablaba de ciudadanos en varón, pero porque la educación es un valor para enfrentar, digamos, el prejuicio, la ignorancia. La educación era libre, el viejo lema de todo grupo emancipador, que acá en Argentina cada local del Partido Socialista tenía una biblioteca y un compañero o compañera que enseñaba a leer. ¿No? Era impensable que alguien se acercara a un local partidario y no supiera leer y escribir. Entonces, la primera ola se aglutina alrededor del voto, pero por ejemplo, las anarquistas no votan. Entonces a ellas podían unirse a las sufragistas para otro tipo de cosas. Las anarquistas durante el siglo XIX lo que demostraron eran las más radicales en cuestiones que hacen a la sexualidad. De hecho, hablaban del amor libre. Sí. ¿Había unión entre estas diferencias? Sí, había alianzas estratégicas para objetivos comunes. Por ejemplo, las sufragistas y las socialistas iban muchas veces juntas para las leyes que modificaran las condiciones laborales de las mujeres. Ambos grupos luchaban contra el trabajo infantil, pero no digo trabajo infantil, digo de menores de 10 años, no un concepto laxo de infancia como existe ahora, ¿no? O sea, los chicos, porque acá también hay toda una efervescencia durante el siglo XIX, porque rápidamente se dieron cuenta que la igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida. Entonces, las promesas del capitalismo traían hambre. Entonces, había un abismo entre el discurso, por ejemplo, que este nuevo discurso de la sociedad moderna, porque acá las luchas acompañan una cantidad de condiciones sociales, digamos, que se van consolidando, porque es la época donde la familia moderna se establece, digamos, con unos parámetros basados en el amor. Que eso es una conquista bastante reciente. La cuestión del niño como persona también se va consolidando en esta época, pero fundamentalmente la cuestión de las esferas separadas, o sea, que el trabajo sucede en la fábrica y la casa es el lugar del ocio, ya sabemos, por eso pongo las comillas, pero bueno. Entonces había toda una ideología que hablaba de que la mujer tenía que estar en la casa con los niños, y una realidad concreta, espantosa, donde mujeres y niños trabajaban. Y entrando y saliendo del mercado de trabajo de acuerdo a las necesidades. Los niños trabajaban en industria liviana y con unas categorías morales donde se ponía, digamos, en el afuera, fuera del hogar, lo malo, la enfermedad venérea, la sodomía, que era así la obsesión del siglo XIX, leyes contra la sodomía. ¿Sabemos de qué estamos hablando cuando digo sodomía? Sí. Ay, vieron, a veces hay problemas de lenguaje. Yo doy por supuesto cosas